Bienvenidos a la clase de hoy. Como os digo, la clase de nutrición deportiva. Vamos a ver tanto los conceptos iniciales de nutrición como las distintas dietas que podemos llevar a cabo y un poquito pues la diferencia entre la nutrición deportiva y la nutrición para personas sedentarias. Como en todas mis clases, lo que os recomiendo es que las dudas que vayáis teniendo las apuntéis y las escribáis en el chat, y cuando termine cada uno de los apartados las iremos respondiendo. Si son dudas personales, como esta clase es bastante larga, os recomiendo que os las apuntéis en un papelito, ¿vale? Y me las mandéis a la mensajería del campus y yo después de la clase os las resolveré. Si son dudas generales que son acerca de algún tema de la clase, pues las ponéis aquí y las resolvemos para que las pueda escuchar el resto. ¿De acuerdo? Bien, pues en primer lugar, los conceptos básicos, ¿vale? Simplemente quiero destacar y diferenciar que no es lo mismo alimentación que nutrición. La alimentación es un acto voluntario y consciente en el que somos nosotros los que a nivel personal y de forma voluntaria elegimos lo que queremos comer. Es, por tanto, este momento de la alimentación en el que tenemos que saber elegir y tenemos que saber decidir entre qué alimentos comer y qué alimentos no comer, dependiendo del nivel de vida que tengamos. Obviamente, si todos vosotros y todas vosotras sois personas deportistas, pues habrá alimentos que os vengan muy bien para vuestro rendimiento y otros alimentos que no. Será en este momento en el que lo tenemos que determinar. En cambio, el concepto de nutrición es algo ya involuntario, es el momento en el que el cuerpo recibe, transforma y absorbe los nutrientes que nosotros de forma voluntaria hemos consumido a través de la alimentación, ¿de acuerdo? Y ya en la nutrición no tenemos nada que hacer, simplemente es el momento de la digestión en el que las células se encargan de absorber lo que necesitan o lo que nosotros hemos metido. Por tanto, por eso os pongo en rojo el concepto de alimentación, porque es en el momento en el que tenemos algo que hacer, ¿de acuerdo? La nutrición ya pasa a ser algo secundario. Los tipos de nutrientes que tenemos los podemos diferenciar en dos grandes grupos, ¿vale? Los nutrientes energéticos y los nutrientes no energéticos. Dentro de los energéticos son los en los que nos vamos a detener porque son los que realmente nos van a aportar la energía, como su nombre indica, para hacer frente a las actividades del día a día y a los entrenamientos, ¿de acuerdo? Porque no solamente la energía es necesaria para hacer deporte, sino que nuestro día a día, el estar trabajando, el estar de pie, el estar hablando, el estar pensando, también requiere o también genera un gasto importante, ¿vale? Los energéticos tenemos los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, ¿vale? Los hidratos de carbono y las proteínas tenemos que saber que por cada gramo de hidratos y por cada gramo de proteínas aportamos al cuerpo 4 kilocalorías, es decir, 1 gramo de hidratos de carbono, 4 kilocalorías, 1 gramo de proteínas, 4 kilocalorías. En cambio, las grasas aportan muchas más kilocalorías, más del doble. 1 gramo de grasas aporta 9 kilocalorías y esto es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de elaborar las dietas, porque si nosotros tenemos que consumir, imaginad que a mí me salen 2.400 kilocalorías, las tendré que distribuir entre hidratos, proteínas y grasas, pero tenemos que tener en cuenta que las grasas aportan muchas más kilocalorías, ¿de acuerdo? En concreto, 9 por cada gramo y los hidratos y las proteínas, 4, ¿vale? Además, tenemos que saber también que las proteínas no solamente tienen una función energética, sino que tienen una función estructural muy importante, ¿vale? La función estructural, hace referencia a su capacidad de formar y regenerar tejidos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando hacemos deporte, al hacer un trabajo muscular importante, lo que estamos haciendo es degradar el músculo, es decir, el músculo está sufriendo y por tanto lo estamos degenerando, ¿vale? Ese sufrimiento o esa degeneración del músculo la tenemos que corregir y la tenemos que, por decirlo así, el ibuprofeno o la medicación para solventar eso serían las proteínas, ¿vale? Y las proteínas son las que nos ayudan a formar tejido y volver a crear el músculo que se ha destruido con el entrenamiento, ¿vale? También los lípidos, que serían las grasas, el agua y los minerales, ayudan a esta función estructural, ¿vale? Y luego tenemos, por otro lado, en el otro grande grupo, los no energéticos. Los no energéticos no aportan energía, pero lo que nos aportan es control y bienestar celular
¿vale? Para que nuestro cuerpo sea capaz de llevar a cabo las funciones metabólicas. ¿Esto qué quiere decir? En palabras coloquiales, para que nos entendamos todos, es que tanto los minerales como las vitaminas ayudan a que nuestras células funcionen bien. Y en realidad, la función de las células es absorber los energéticos, absorber la energía. Por tanto, si nuestras células funcionan bien con las vitaminas y los minerales, seremos capaces de absorber los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Entonces, las vitaminas y los minerales tienen una función igual de importante, aunque no nos aporten proteínas, aunque no nos aporten energía, pero están haciendo que esa energía la podamos absorber. Por tanto, son exactamente igual de importantes, incluso más, ¿de acuerdo? Antes de entrar ya con cada uno de los nutrientes, vamos a ver si tenéis alguna duda y la podemos resolver. Un compañero, Óscar, dice que no se oye bien. ¿El resto me escucha bien? Me han confirmado todos los compañeros que me oyen bien. ¿Puede ser algún error de tus altavoces? El resto me confirma que lo oyen bien. Óscar, por favor, comprueba los altavoces, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, pues todo claro, continuamos. Los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono tenemos que saber que son el principal combustible para el músculo a nivel de ejercicio, ¿vale? Tendríamos que consumir, las personas deportistas, entre un 60 y un 65% de la energía, del total de energía que consumimos al día, entre el 60 y el 65% tendría que venir de los hidratos de carbono, ¿vale? Porque son los que contribuyen a que tanto el glucógeno de los músculos como el glucógeno del hígado estén completos, ¿vale? Por tanto, si tenemos energía o glucógeno en el hígado y en los músculos, sabemos que podemos llevar a cabo un entrenamiento pues, de 1 hora perfectamente sin ningún problema, ¿vale? Tenemos dos tipos de hidratos de carbono, los simples y los complejos, ¿vale? Los simples son los azúcares más rápidos, es decir, los que se absorben muy rápido, como podría ser una fruta o como podría ser un zumo, ¿vale? Un zumo se absorbe mucho más rápido que una pieza de fruta y los complejos serían ya los que se absorben más lentamente, como pueden ser los cereales integrales, ¿vale? Aquí os marco distintos formatos en los que podemos tomar suplementos de hidratos de carbono, ¿vale? Que serían los geles energéticos, las barritas energéticas y los concentrados de hidratos de carbono. Y aquí los gramos recomendados de ingesta dependiendo del tipo de actividad que se vaya a hacer, ¿vale? Si hacemos una actividad determinada y la recuperación la tenemos que, y queremos recuperar como máximo en 2 horas, porque después tenemos otra actividad, porque después tenemos otra prueba física, deberíamos de consumir 1 gramo por kilo de peso a la hora. ¿De acuerdo? Si simplemente queremos mantener una recuperación diaria, ¿vale? Es decir, entreno hoy, entreno en la mañana, que entreno al día siguiente, pues entre 5 y 7 gramos por kilo de peso al día, ¿vale? Y si queremos una recuperación diaria, pero estamos llevando a cabo un plan de entrenamiento bastante intenso, ¿vale? Tendríamos que consumir entre 7 y 10 gramos de kilo de peso al día. Entre 7 y 10 gramos yo me iría más hacia los 10, ¿vale? Porque no solamente, como os he dicho, tenemos que tener en cuenta el deporte, sino que tenemos que tener en cuenta el tipo de vida que llevemos, y la actividad que hagamos en nuestro día a día, que no sea actividad física, sino que sea pues, la actividad diaria, ¿vale? Os he puesto aquí abajo una pequeña pincelada de distintos tipos de alimentos que nos aportan tanto hidratos de carbono rápidos como hidratos de carbono lentos, ¿vale? Los rápidos ya os he dicho que son los que se absorben de forma rápida, que podrían ser las frutas, la miel, la mermelada natural, incluso los zumos, muchísimo más rápido todavía, ¿vale? Y los lentos pues sería la patata, los cereales integrales, pan, legumbres, todo el tema de más hacia tipo cereal, ¿vale? Y si es integral, mucho más lento todavía. Alimentos ricos en hidratos de carbono. Aquí os he puesto toda la variedad de alimentos que
que podamos encontrar, ¿vale? En la familia de los cereales, pues el arroz, la avena, el muesli, las galletas de centeno, las galletas integrales, todo tipo de pasta y el pan blanco o integral, repito, el integral mucho mejor, ¿vale? En cuanto a leguminosas, pues tenemos las judías blancas o las cintas, los guisantes, las lentejas, los garbanzos, las castañas, distintos tipos de leguminosas, ¿vale? También tenemos los lácteos, el yogur natural y la leche, aparte de proteína y grasa, también aportan hidratos de carbono, ¿vale? Tenéis aquí hortalizas, las frutas y la estructura anterior, ¿vale? También os he puesto unas bebidas energéticas que, esto ya a gusto de cada uno, son las que están incluidas en la base de datos, yo por eso las pongo, pero no soy partidaria de consumir este tipo de bebidas. ¿Por qué? Porque llevan muchísimos azúcares procesados, ¿vale? Es 1000 veces mejor que os cojáis medio litro de leche y 3 o 4 piezas de fruta y hagáis un batido natural que os bebáis un Powerade, por ejemplo, o un Gatorade, ¿vale? Entonces aquí tenéis pues, los distintos alimentos que nos aportan hidratos, que no solamente nos tenemos que centrar en la pasta y el arroz para obtener hidratos de carbono, que un plato de lentejas también nos aporta hidratos de carbono, las castañas, por ejemplo, también, la calabaza, la zanahoria, todo tipo de frutas, ¿vale? Entonces que sepáis que hay muchos. Y si el cereal es integral, recordadlo, muchísimo mejor, porque aparte del hidrato de carbono, también aporta mucha fibra y proteína, ¿vale? Más proteína que si el hidrato, o sea, que si el cereal no es integral, que si está refinado, ¿vale? Porque el cereal refinado lo que han hecho ha sido quitarle la cáscara y la cáscara es la que realmente aporta la fibra, ¿vale? Dentro de las proteínas, pues tenemos que saber, como os he dicho, que su función es la estructural, ¿vale? Que dentro del 100% de energía que consumimos al día, en torno a un 25% tendría que venir de las proteínas, ¿vale? Dentro de las proteínas tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. Unos son los que tenemos que obtener a través de la alimentación, porque nuestro cuerpo no los sintetiza, y los otros son los que nuestro cuerpo los sintetiza, es decir, no hace falta que los tomemos de ninguna fuente externa, sino que nuestro cuerpo los produce, ¿vale? La proteína ideal es la que mayor alto valor biológico tiene, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿y si tomo creatina? ¿Y si tomo aminoácidos ramificados? ¿Y si tomo no sé qué? La mejor proteína que podáis encontrar y que podáis consumir es la proteína del huevo y la proteína de la pechuga de pollo o la pechuga de pavo, por ejemplo. Os va a aportar una cantidad de aminoácidos mucho más elevada que la que os pueda aportar un suplemento. También tengo que decir que dependiendo de la cantidad de proteína que necesitéis al día por el tipo de trabajo que hagáis, no la podréis consumir toda a base de huevos, porque os tendríais que comer 10 huevos al día. Entonces sí que hay veces, sí que hay ocasiones que es mucho más factible tomar un suplemento para no tener que consumir una cantidad de alimento tan grande, ¿vale? Pero que sepáis que la proteína de buena calidad es aquella que contiene un adecuado porcentaje de todos los aminoácidos esenciales, ¿vale? Que puede ser de origen animal, como os he dicho, el pollo, el pavo y el huevo, o de origen vegetal, como puede ser la soja o puede ser el tofu, ¿vale? Tenemos que saber también que un exceso, como os pongo aquí, un exceso de proteínas no es bueno, ¿vale? Sí que es cierto que a veces nos encontramos con gente que dice, bueno, pues como yo entreno en el gimnasio, tomo no sé cuántos gramos de proteína al día, con un recovery, con luego creatina, luego me como 3 claras de huevo con... Olvidaos, ¿vale? Olvidaos, porque lo ideal es que toméis la cantidad exacta. Si tomáis más, lo único que estáis haciendo es hacer trabajar más al hígado y a los riñones para desecharlo, porque el cuerpo es inteligente y todo lo que no necesita lo desecha, ¿vale? Pero desechar proteína implica que nuestro hígado tenga que trabajar muchísimo para procesarlo, y los riñones, y eso genera un daño a nivel hepático, pues que las enzimas aumentan y puede incluso crear un colapso, ¿vale? Por tanto, la proteína hay que tomar la que se necesita, que por tomar más proteína no vais a tener más músculo, porque es que el cuerpo solo va a absorber la que realmente necesita, ¿vale? Entonces,
¿Qué cantidad de proteína está recomendada para las personas que entrenen deportes de fuerza, que sois la mayoría de vosotros? Porque aunque entrenéis también resistencia, como los deportes de fuerza requieren más proteína, tendréis que ajustar la ingesta al que requiera más, que es el de fuerza, ¿vale? Entonces, se recomienda entre 1,7 y 2 gramos de proteína por kilo de peso al día. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago mucho deporte y considero o me han recomendado que tengo que tomar 2 gramos de proteína al día, multiplicaré esos 2 gramos por lo que peso. Imaginad, yo peso 50 kilos, pues lo multiplico por 2, son 100. Pues 100 gramos de proteína al día, ¿vale? Eso es lo que tengo que tomar. Si tomo un poquito más, no pasa nada. Y si tomo un poquito menos, pues tampoco. Pero es mejor ajustar bien la ingesta, ¿vale? Para no entrar en un déficit ni en un exceso. Si queremos tomar creatina, la podemos tomar orientada a 2 objetivos. Uno, el entrenamiento de resistencia como recuperador y otro, el entrenamiento de fuerza. Para el entrenamiento de resistencia se recomienda tomarla al final del entrenamiento o distribuirla, dependiendo de los gramos que vais a tomar, en una dosis al principio y otra dosis al final. Pero os recuerdo que la creatina para el entrenamiento de resistencia, su efecto es recuperador, no aumento de masa muscular. A una persona que practica un deporte de resistencia no le interesa tener un aumento de masa muscular, lo que le interesa es tener una buena recuperación para el día siguiente poder seguir entrenando. Y para los deportes explosivos, de cambios de ritmo, de cambios de intensidad bruscos y cortos, la creatina pues se recomienda tomarla antes, ¿vale? Como os digo, creatina, sobre todo si alguien va a tomar creatina, que sea creatina alcalina, que no sea monohidrato, porque el monohidrato retiene líquidos, ¿vale? Tenéis 2 tipos, monohidrato y alcalina. La alcalina puede tener un buen efecto positivo, que no con esto quiero decir que os la recomiendo, porque tendría que ver el caso de cada uno de vosotros y de vosotras, pero el monohidrato de creatina retiene líquidos, por tanto, habría que olvidarse de ese tipo de creatina, ¿vale? La proteína, ¿de dónde la podemos obtener de forma natural? Pues de las carnes, el pescado, la soja, los huevos, la leche y los derivados. Mantengo mi opinión. El nivel de entrenamiento que se pueda llevar para superar una fase de unas pruebas físicas de una oposición no requiere ningún tipo de ingesta de ningún suplemento, ¿vale? Esto sería para esfuerzos excesivos o esfuerzos muy continuos que la persona no puede recuperar de forma natural, ¿vale? Pero la preparación para las pruebas físicas de una oposición, si está bien ajustada y está bien preparada a lo largo de una temporada, no necesitáis ningún tipo de suplemento, ¿vale? Alimentos ricos en proteínas. Mirad, os he puesto aquí la dosis de alimento, ¿vale?, que os va a aportar 50 gramos de proteína. ¿Esto qué quiere decir? Que si os coméis 2 huevos medianos, estaréis tomando 50 gramos de proteína. Si os tomáis 3 tazas de cereales, estaréis integrales, estaréis tomando 50 gramos de proteína. Si os tomáis 120 gramos de tofu, 50 gramos de proteína. 60 gramos de frutos secos, 50 gramos, ¿vale? 50 gramos de pescado, lo mismo. 40 gramos de pollo, lo mismo. Estos son las dosis o las cantidades de cada uno de los alimentos exactas que os van a aportar 50 gramos. Por tanto, como vais a tener la clase grabada, os podréis apuntar cada uno de los alimentos. Y si yo, por ejemplo, tenía que tomar 100 gramos, pues ya veis, con 2 huevos y 300 mililitros de leche ya he tomado la proteína que necesito, ¿vale? Esto dependerá de lo que necesitéis cada uno y del tipo de entrenamiento que estéis llevando a cabo, que lo podremos ver en privado a través del campus, ¿vale? Las grasas también son energéticas, como os he dicho, aportan mucha más energía que los otros 2 macronutrientes, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Entre un 15 y un 20% del total de ingesta diario, es decir, tampoco hay que pasarse, ¿vale? Con un 15% sería suficiente. Aquí sí que os digo que si os quedáis un poquito por debajo, tampoco pasa nada, ¿vale? Las grasas hay que obtenerlas de una fuente que sea saludable,
no hay que obtenerlas de alimentos procesados, ¿vale? Las fuentes saludables serían pues, los aceites vegetales, que no sean ni de palma ni de coco, sería el aceite de girasol o el aceite de oliva, el pescado azul, como el salmón, alimentos como el salmón, el aguacate, la soja y los frutos secos, ¿vale? Los frutos secos aportan grasas, pero saludables. Los frutos secos siempre que sean al natural o tostados, que no sean fritos, porque normalmente un paquete de frutos secos que cuesta 2 euros y están fritos, no están fritos en aceite de oliva, ¿vale? Yo os lo puedo adelantar. A nivel deportivo, las grasas son óptimas para trabajos aeróbicos de mucha duración y baja intensidad, que no, como no es vuestro caso, por eso os digo que no hace falta que cumpláis con ese 15-20%, que os podéis quedar con una cantidad inferior, porque no tenéis trabajo aeróbico puro de muy baja intensidad, de mucha duración, como podría ser un Ironman, como podría ser una maratón, como podría ser el ciclismo de ruta, ¿vale? En realidad vosotros lo que necesitáis es más energía que venga de fuentes energéticas que se puedan asimilar más rápidamente, como puede ser el hidrato de carbono, ¿vale? Y aquí os pongo alimentos que nos aportan omega 3 y alimentos que nos aportan omega 6, ¿vale? Estarían incluidos todos los que hemos dicho antes y además pues los cereales integrales, las aves de corral, la soja, el aguacate, las carnes de pasto, las nueces, calabaza y sardina, por ejemplo, ¿vale? El pescado azul, pregunta Leticia que cuál es. Pues, por ejemplo, el pescado azul podría ser la sardina, ¿vale? Tenéis distintos tipos de pescado. El pescado blanco pues sería la merluza, sería el rape, sería la dorada, la lubina y el resto, pues pescado azul, ¿vale? El que tiene una cantidad de grasa más elevada, ¿vale? Dentro de los micronutrientes que hablábamos de esenciales, tenemos las vitaminas y los minerales. Las vitaminas las tenemos liposolubles e hidrosolubles, que no vamos a entrar ahí porque no es un tema en el que vayamos a poder profundizar con nuestra dieta, y los minerales, pues los que tenéis. Los minerales de forma esencial los podemos consumir a través del agua, ¿vale? Y a través de los vegetales, sobre todo. Una de las fuentes más importantes es la de origen vegetal. Pero que sepáis que ya el agua de por sí nos aporta sodio, potasio y cloro, ¿vale? No son energéticos, pero repito, sí que son esenciales, tanto para el entrenamiento como para la recuperación, porque las células, si funcionan bien, recuperan bien. Y a nivel muscular, pues mejorará el funcionamiento de nuestro músculo. Si no funcionan bien, no recuperaremos bien. Por tanto, al día siguiente no podremos entrenar. Por tanto, ¿qué ocurrirá? Que nuestro rendimiento se verá mermado, ¿vale? Las vitaminas pues las podemos obtener de los legumbres y los frutos secos, los cereales integrales. En la yema del huevo hay muchas vitaminas, ¿vale? En las frutas cítricas, en los aceites vegetales y en los pimientos y hortalizas de hoja verde. Importante, la luz del sol. Entrenar al aire libre, ¿vale? El sol aporta mucha vitamina D. Por tanto, hay que entrenar al aire libre, que nos pegue el sol, que nos pegue el aire y estar en contacto con la naturaleza, ¿vale? Es una fuente muy importante de vitamina, ¿vale? Los minerales, más o menos el origen muy similar. Cereales, legumbres, leche y derivados. Y aquí tenemos el agua y las bebidas deportivas. Bebidas deportivas siempre y cuando se hayan hecho con agua mineral, que la podéis confeccionar vosotros mismos en casa, ¿vale? También una fuente importante de minerales, como puede ser el hierro, ¿vale? Está en los pescados y en los moluscos, ¿de acuerdo? A ver, veo que hay alguna pregunta. Vamos a resolverla antes de continuar. A ver, un compañero, Andrés, pregunta que cómo podemos calcular las cantidades de comida que ingerimos. Pues Andrés, eso lo iba a explicar a continuación, pero tenéis una herramienta Excel que os enseñamos a manejar nosotros, con la que podéis elaborar vuestras propias dietas. Y en esa herramienta Excel, simplemente con que incorporéis vuestro peso, ella misma os calcula la cantidad de hidratos de carbono, la cantidad de proteínas y la cantidad de grasas que tenéis que consumir. Fernando, otro compañero, pregunta que cuántos huevos son buenos o dejan de ser buenos tomar a la semana. Eso es un dicho. El tema de los huevos es un dicho. No hay una cantidad de huevos determinada. Siempre decían que no hay que tomar
más de 3 huevos o no hagáis caso, ¿vale? El huevo es un alimento muy bueno. Lo que pasa que sí que es cierto que la yema pues tiene una cantidad de grasas elevada, pero claro, no, supongo que no os comeréis 10 huevos a la semana. Entonces, pues todo en su justa medida. Pero eso de que esas habladurías de que no hay que comer más de 2 o 3 huevos a la semana tampoco son ciertas, ¿vale? Todo en su justa medida, pero que sepáis que el huevo es un alimento muy bueno, sobre todo para los deportistas, por la proteína de alto valor biológico que tiene, ¿vale? A ver, una compañera Amparo comenta, en cuanto a las proteínas, está el mito del huevo crudo. ¿Cuál sería la forma de ingerir la mayor cantidad de proteínas cocidas? Los huevos fritos no creo que sean la mejor opción, pone ella. Obviamente, el huevo frito no es la mejor opción. La mejor opción es un huevo duro o un huevo a la plancha o una tortilla, que sería similar al huevo duro, ¿vale? Crudos tampoco los aconsejo, ¿vale? Por las enfermedades o por las bacterias que podamos contraer, ¿vale? Eso es la salmonela, comenta ella. Pueden tener salmonela. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción? La mejor opción para consumir un huevo sería o huevo duro o en tortilla o huevo a la plancha. Claro, está el frito que está más rico, pero ya no es saludable o ya no es tan saludable. Si lo hacemos en aceite de oliva limpio y nuevo, sin no haber usado en nuestra casa, pues también es saludable. Pero claro, no tanto, ¿vale? Porque el aceite a altas temperaturas pues deja de tener los beneficios o deja de aportar lo que aporta el aceite crudo, ¿vale? A ver, Andrés pregunta que los boquerones es un pescado azul y al tomarlos fritos sería malo. A ver, yo no digo que el frito sea malo, ¿vale? Digo que no es tan saludable. Es mucho más saludable un boquerón a la plancha que un boquerón frito, pero es que eso no es nada nuevo, Andrés. Juan pregunta que dónde podemos encontrar la tabla Excel. No la tenéis en el campus, ¿vale? Nos la tenéis que pedir por mensajería a nosotros. Luego os explico eso, ¿vale, Juan? Antonio comenta que él siempre añade claras de huevo a su batido post-entreno. Es recomendable dependiendo de la cantidad de claras de huevo que añadas, ¿vale? Antonio, no es malo. Los boquerones aportan proteínas, sean en vinagre, sean fritos, sean crudos o sean a la plancha, ¿vale? La calidad del alimento es igual, lo que cambia es lo que tú le añadas o no, dependiendo de la forma del cocinado, ¿vale? A ver, tenemos que saber también, el deporte es una exigencia física, ¿vale? Esa exigencia física genera un estrés y el estrés genera una oxidación de las células, ¿vale? Las células se oxidan y al oxidarse generan radicales libres, que son los que suponen esa fatiga crónica, esas lesiones de los tejidos mal solventadas, ¿vale? Entonces, ¿qué es un alimento o una familia de alimentos? Muy importante para solventar o para erradicar estos radicales libres que generan la fatiga. Pues los antioxidantes, ¿vale? Los antioxidantes lo que hacen es retardar la oxidación y neutralizar los radicales libres para evitar las lesiones, ¿vale? ¿De dónde obtenemos los antioxidantes? De las frutas cítricas, de la soja, de los aceites vegetales, germen de trigo, cereales integrales, el ajo y la cebolla, muy buenos también, y el tomate, uva, papaya, frutos rojos, uva, ¿vale? Tenemos muchos alimentos que tienen antioxidantes para evitar o para mejorar la calidad de la recuperación, ¿vale? Y evitar esos radicales libres que generan la fatiga. El balance energético.
¿Qué creéis que es esto? Pues no es nada más ni nada menos que un equilibrio entre lo que como y lo que gasto. Si existe un equilibrio entre lo que como y lo que gasto, mi índice de masa corporal y, por tanto, mi salud física, mi anatomía, estarán en los valores correctos. Si existe un desequilibrio y como más de lo que gasto o gasto más de lo que como, pues o perderé peso y no recuperaré bien, o ganaré peso y no rendiré bien, ¿vale? ¿Cómo puedo calcular qué es lo que yo necesito? Pues muy sencillo. Lo que yo necesito depende de lo que yo gaste. Y lo que yo gaste es la suma de mi gasto energético basal, que sería entre el 60 y el 75% diario, y este depende de mi peso, de mi edad, de mi genética, de mi corpulencia y de mi composición corporal. Estos dos últimos son el peso, ¿vale? También dependen de la temperatura corporal, o sea, perdón, de la temperatura ambiental. No es lo mismo vivir en un ambiente muy frío, que mi cuerpo tiene que consumir mucha energía para mantenerse a esos 36 grados de media, que son lo que solemos estar diariamente, que vivir en un ambiente muy cálido, en el que mi cuerpo tiene que estar evaporando constantemente para soltar el calor y no recalentarse, ¿vale? Por tanto, los ambientes fríos suelen generar más gasto energético, ¿vale? Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de calcular lo que gasto es la termogénesis de los alimentos. ¿Esto qué quiere decir? El proceso de digestión. Cuando yo como, mi sistema digestivo se activa para hacer la digestión. Pues esa digestión genera un gasto, porque mi intestino se está moviendo, mi estómago se está moviendo, mis células están activas, entonces la circulación se va hacia la zona del estómago para favorecer la digestión. Por tanto, esa termogénesis de los alimentos consume entre el 7 y el 10% de lo que gastamos diariamente. Y a todo esto hay que sumarle el nivel de actividad física que llevamos a cabo. Cuanto más deporte, más gasto. Cuanto más sedentarios, menos gasto, ¿vale? Estas dos fórmulas son una para los hombres y otra para las mujeres, y son a través de las cuales podemos calcular lo que nuestro cuerpo gasta diariamente, ¿vale? Lo que nuestro cuerpo gasta diariamente es simplemente por el hecho de mantenerse vivo. A lo que nos dé esta fórmula, el dato que nos dé esta fórmula, habría que sumarle un tanto por ciento dependiendo del nivel de entrenamiento. Si somos sedentarios, habría que sumarle entre el 20 y el 30%, ¿vale? Si hacemos actividad física entre 3 y 4 días, habría que sumarle hasta un 50%. Si hacemos entre 4 y 6 días, habría que sumarle un 50 hasta el 70%, y si hacemos más de 6 días a la semana o hacemos deporte de forma muy intensa, habría que sumarle un 70% o más, dependiendo del nivel, ¿vale? Las fórmulas no hace falta que las apuntéis, que como estoy grabando la clase y además las tenéis en la tabla Excel, las podréis coger de allí, ¿vale? Pero que sepáis que si cambiáis vuestro peso en kilos, vuestra altura en centímetros y vuestra edad en años, en esta fórmula las mujeres y en esta fórmula los hombres, obtendréis la energía que necesitáis diariamente. Atentos a este dato, habrá que sumarle un porcentaje. Seáis activos o sedentarios, un porcentaje. Los sedentarios en torno al 20 y 30 y los muy activos pues hasta el 70%, ¿vale? No hay que olvidar tampoco el entrenamiento invisible, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? La alimentación es parte del entrenamiento, lo que pasa es que es una parte invisible, así como el descanso, ¿vale? Entonces vamos a tenerla en cuenta con los distintos tipos de entrenamiento. ¿Cómo vamos a estructurar la cantidad de ingesta diaria a lo largo de las comidas que hacemos a lo largo del día? Pues bien, el desayuno más o menos será el 25% del total. El almuerzo y la merienda entre un 10 y un 15, algo mucho más suave, ¿vale? La comida es el aporte principal del día, tiene que suponer en torno a un 35%, y la cena un 25% del 100% diario, ¿vale? Os pongo un asterisco porque estos valores van a variar dependiendo del momento que entrenéis. Es decir, si yo entreno por la mañana, seguramente mi desayuno será mucho más ligero,
pero el esfuerzo o el almuerzo será mucho más elevado. Si entreno por la tarde, a lo mejor puedo reducir un poquito de merienda y aumentarlo en la cena, o reducirlo en la comida y aumentarlo en la merienda. Esto ya lo tenéis que confeccionar cada uno de vosotros dependiendo del momento de vuestro entrenamiento, y para eso os podemos ayudar también, ¿vale? A la hora de pasar la tabla Excel y demás, lo podemos hablar con cada uno de vosotros de forma individual, ¿vale? Y sobre todo tenemos que prestar mucha atención a los líquidos y a la energía, pero sobre todo los líquidos, y más ahora que viene el buen tiempo, tenemos que estar muy hidratados, porque la deshidratación genera una bajada de rendimiento bastante importante, ¿vale? ¿De dónde vamos a obtener la energía? Pues de lo que hemos estado viendo. El agua, los minerales, las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono, tanto rápidos como lentos, y las vitaminas. Estos grupos de alimentos son los que ya hemos estado viendo a lo largo de la clase, ¿vale? Pero lo ideal es que una persona deportista combine frutas, verduras, cereales, carnes y pescados y lácteos. Y nos dejemos de lado de los alimentos procesados, de los alimentos empaquetados, comidas preparadas y comidas rápidas, ¿vale? Todo lo que se ha hecho en casa, mucho mejor. Tenemos distintos tipos de dietas, ¿vale? Les vamos a pasar muy rápido porque simplemente quiero comentaros por encima. Al final, la que tenéis que hacer vosotros es la dieta base, ¿vale? La dieta base es la que constituye la ingesta diaria de una persona deportista, es decir, que sea variada y que sea equilibrada, que tenga hidratos, proteínas y grasas. Es la dieta diaria que, pues normalmente, casi todos nosotros llevaremos a cabo una dieta mediterránea, que se basa en verduras y hortalizas, en frutas y carnes y pescados, dependiendo de la zona en la que vivamos. Pues sí que es cierto que se consume más pescado por el norte y también más carne, claro está. Y a lo mejor, pues por la zona central, solamente se consume más carne que pescado, por el hecho de que el pescado no es tan accesible o no es tan fresco, ¿vale? Pero bueno, tiene que ser la dieta base la que constituya nuestro día a día. Luego tenemos la dieta de preparación para la competición, que sería una dieta destinada a aumentar los depósitos de hidratos de carbono en el hígado y en el músculo, como os he dicho. Sería simplemente pues el día de antes de las pruebas, tomar hidrato de carbono, ¿vale? Hacernos un buen plato de arroz integral o un buen plato de pasta integral para aumentar los depósitos de gasolina, para el día siguiente poder rendir bien, ¿vale? Incluso la de preparación para la competición podría ser el desayuno previo a la realización de una prueba, ¿vale? Y luego la dieta de la fase de descanso y recuperación, que sería en el momento en el que nos tenemos que basar en la ingesta de proteínas para recuperar el daño muscular que el ejercicio haya podido generar, ¿vale? Aquí tenéis la dieta de preparación para la competición. Como os digo, pues por la mañana, el día de antes, tendría que ser una cena rica en hidratos de carbono y un desayuno igualmente rico en hidratos de carbono. Si competimos por la tarde, pues la cena del último día también tendría que ser rica, el desayuno rico y la comida hacerla 3 horas antes como mínimo, ¿vale? Yo siempre recomiendo 4, pero como las recomendaciones son entre 3 y 4, pues os pongo aquí 3 horas, 4 horas antes de la actividad o de la competición o de las pruebas físicas de la oposición. Esto sí competimos por la tarde, ¿vale? Sobre todo, importante que lo hagamos, cuando lo hagamos, las comidas previas tienen que ser bajas en grasas y bajas en fibra, para no generar esos movimientos intestinales y esas molestias que se puedan generar, ¿vale? En cambio, si competimos por la noche, el día previo no tiene por qué ser tan importante, pero sí el desayuno y la comida, ¿vale? A mitad de tarde, sí, dependiendo del momento en el que compitamos, pues podemos merendar pan integral, frutos secos, cereales integrales, galletas, ¿vale? Y alguna fruta que sea de índice glucémico más bajo, es decir, que se absorba más lenta, como puede ser el plátano. ¿Por qué se absorbe más lento el plátano? Porque apenas tiene agua. Cuanta más agua tienen los alimentos, más rápido se absorbe. Y cuanto menos agua, más lento, ¿vale? El día de la competición tiene que ser un día destinado a aumentar las reservas de glucógeno. Y es muy importante, lo vuelvo a remarcar, que hay que realizar la última comida entre 3 y 4 horas antes. Vosotros, durante la competición, como son pruebas muy cortas, no vais a necesitar, bajo ningún concepto,
tomar nada durante la realización de las pruebas. Sí que es cierto que dependiendo del momento en el que las hagáis, en la temporada, será bueno que toméis líquidos, porque muchas veces lo que os dicen es que, por ejemplo, tiene que pasar media hora entre una prueba y otra. Las que normalmente tenéis prueba de natación o Plusmavet, siempre dejan media hora desde haber hecho todas las pruebas hasta la Plusmavet. Pues en esa media hora sí que hay que hidratarse, pero tampoco demasiado, a ver si nos vamos a hacer pis durante las pruebas, ¿vale? A hacer pis me refiero a tener ganas, ¿vale? Entonces, importante que no consumáis durante las pruebas, pero sí que os hidratéis, ¿vale? Al final las pruebas son muy cortas. En el caso de algunas oposiciones de bombero, que sí que tienen las pruebas distribuidas en distintos días, ¿vale? Pues esos días sí que hay que tener especial atención en la ingesta de proteínas y de hidratos. Proteína e hidrato, esa es la base fundamental para rendir a nivel deportivo, ¿vale? Reduciendo las grasas y la fibra en los días previos, o en las comidas previas, ¿vale? La dieta después de la competición, como os he dicho, importante que tenga cantidad apropiada de proteína y cantidad apropiada de hidratos de carbono. La proteína sin hidratos de carbono no se absorbe bien, pero los hidratos de carbono sin agua tampoco se absorben bien. Por tanto, ¿qué es lo que hay que tomar? Proteína, hidratos de carbono y agua, ¿vale? Lo ideal es que la comida después de la competición se lleve a cabo en la primera media hora. Se deja un periodo de tiempo de hasta 3 horas, pero si se hace en la primera media hora para aprovechar la ventana metabólica, muchísimo mejor, ¿vale? Una pieza de fruta que contenga agua, como puede ser una pera o una naranja, sería ideal. También podría valernos un sándwich de pavo, un sándwich de atún, un sándwich de huevo duro, ¿vale? Entonces existen distintos alimentos que se absorban rápido y que nos ayuden en la ventana metabólica. Y la hidratación, como os he dicho, importantísima, ¿eh? Porque la pérdida de un simple 10% de agua corporal supone un grave riesgo para la salud, ¿de acuerdo? No os quiero decir ya que desciende el rendimiento. El rendimiento, hay estudios científicos que avalan que a partir de un 2% de deshidratación, el rendimiento disminuye en torno a un 4%, ¿vale? Por tanto, imaginad un 2% de deshidratación es poquísimo. Lo que siempre se dice en los estudios, las personas que, pues los preparadores físicos, toda la comunidad que nos dedicamos a esto, siempre tenemos que dejar muy claro a los deportistas o a las personas que entrenamos. Nunca, haciendo deporte, nunca hay que llegar a tener sed. Siempre hay que beber antes de tener la sensación de sed, ¿vale? En el momento en el que tienes sensación de sed, tu cuerpo por dentro ya se ha deshidratado, ¿vale? Porque en el momento en el que avisa, que es cuando tienes sed, ya lleva un ratito deshidratado. Por tanto, nunca hay que llegar a tener sed. Siempre hay que hidratarse cada 20 minutos o el tiempo dependerá del momento o de la temperatura ambiental, ¿vale? Como os digo, el 72% del músculo es agua y hay que asegurar antes de competir o antes de entrenar, ¿vale? Entre unos 400 y 600 mililitros de agua, ¿vale? Entre 1 y 2 horas antes. Y después, tan pronto como sea posible, reponer todo el agua que hemos perdido y un 10% más. Si vosotros lo comprobáis, por ejemplo, cuando os vayáis a entrenar, si os pesáis antes y os pesáis después habréis perdido peso, ¿vale? Pero ese peso que habéis perdido es agua. Pues hay que recuperarlo inmediatamente después de haber entrenado y un 10% más para asegurarnos que realmente el cuerpo va a absorber todo lo que ha perdido, ¿vale? Y por último lo que os pongo son unas tablas en las que tenéis un tipo de alimento en concreto, ¿vale? Pues pan y productos de panificación, pastas, patatas, verduras, fruta, azúcar, huevos y alimentos farináceos, productos lácteos y productos para untar en el pan, ¿vale? Y aquí en la primera columna tenéis cómo está recomendado consumirlo. Y en la segunda columna, cómo no está recomendado. Es decir, por ejemplo, para que os hagáis una idea, los productos lácteos están recomendados la leche, los productos de leche agria, como puede ser el requesón,
los batidos, el suero de leche y los quesos magros. ¿Pero qué no está recomendado? Pues los quesos grasos, los extra grasos, el roquefort o el gorgonzola, por ejemplo, y tampoco se recomienda tomar leche inmediatamente después del final de una prueba deportiva, ¿vale? Porque a nivel gastrointestinal puede generar molestias. Las patatas pues, se pueden tomar en puré, se puede tomar cocida y se puede tomar hervida, ¿vale? ¿Cómo no se recomienda tomar la patata? Pues ya os podéis imaginar, fritas, salteadas o en tortilla. ¿Por qué? Porque en tortilla previamente se han frito. Así tenéis estas familias de alimentos y en esta siguiente tabla pues tenéis las carnes, los pescados, salsas, sopas y bebidas. Las bebidas, pues podéis tomar agua mineral, té, zumos de frutas con agua mineral con gas, siempre y cuando los frutos sean naturales, ¿vale? No sean de caja, ¿vale? Luego también tenéis pues, la cerveza de malta y las bebidas electrolíticas. ¿Qué es lo que no se recomienda? Las bebidas refrescantes, como puede ser la Coca-Cola, las bebidas carbonatadas y el alcohol de cualquier tipo, ¿vale? Los pescados, pues los pescados poco grasos, ahí tenéis todos los tipos de pescados que se puede consumir y el no recomendado sería la forma de cocinarlos, como puede ser el rebozado, el empanado o el frito. El pescado se recomienda siempre, pero no se recomienda que se tome rebozado, empanado o frito, ¿vale? Así tenéis todos los alimentos, como os digo, como han estado un ratito en cada una de las diapositivas, los vais a poder ver en la clase grabado. Y por mi parte, si no tenéis ninguna duda ni ninguna pregunta, hasta aquí la clase de hoy. Me podéis poner las preguntas por el chat si tenéis ahora alguna duda. Andrés pregunta que si pasa algo por hacer 3 o 4 comidas al día en lugar de 5. No pasa nada, Andrés. Cada uno tiene que comer lo que necesite. Sí que es cierto que cuantas menos comidas hagas, más comes en las comidas. Es decir, si no almuerzas, seguramente a la comida llegarás con mucha más hambre, por tanto comerás mucho más y se tiende a comer peor. En cambio, si llegas con una sensación de hambre media, no comerás tanto y por tanto comerás la comida que tengas en el plato y luego no picarás, ¿vale? Porque lo malo es picar. A la hora de picar no picamos nunca o muy pocas veces una zanahoria. Picamos unas patatas, unos frutos secos, ¿vale? Entonces, lo importante es hacer las comidas distribuidas a lo largo del día para no comer mal. Si quieres perder un par de kilos, pues simplemente hay que seguir. A ver, para adelgazar nosotros nunca os vamos a recomendar poneros a dieta. Siempre lo que hay que hacer es controlar lo que se come, no pasarse y sobre todo hacer ejercicio. Pues sí, simplemente a lo mejor reduciendo un poquito la cantidad de grasas sería suficiente, ¿vale? Os he dicho que las grasas no son tan sumamente importantes como pueden ser las proteínas y los hidratos de carbono a nivel deportivo, ¿vale? ¿Y para coger kilos qué hay que hacer? Pues para coger kilos lo que hay que hacer es intentar cogerlos de masa muscular y no de masa grasa, ¿vale? Por tanto, continuar con un entrenamiento, incluso podéis pedirnos por privado, o sea, a través del campus, si necesitáis ganar algún kilo porque estáis en un IMC muy bajo, incluso podemos poneros un plan de entrenamiento ligeramente para hipertrofiar, ¿vale? Para ganar un poquito de masa muscular. Y sobre todo combinarlo, pero si os ponemos más entrenamiento de fuerza, tendréis que consumir más cantidad de proteína. Entonces, el músculo terminará ganando masa, ¿vale? Un compañero pregunta el tema de la dieta. Simplemente, si queréis comenzar con el planteamiento de las dietas, lo que tenéis que hacer es pedirnos la tabla Excel con la que podréis vosotros mismos elaborar vuestras propias dietas, ¿vale? Y os la enviaremos a través del campus. Esta tabla simplemente tenéis que tener descargado el programa Excel en el ordenador y os la enviamos junto con un vídeo de explicación y lo que tenéis que hacer es elaborar 4, 5 o 6 dietas tipo y enviárnoslas. Nosotros las corregiremos, veremos que cumplís con los requisitos necesarios para vuestro plan de entrenamiento, para el plan de entrenamiento que tengáis asignado y ya podréis comenzar a comer tal y como hayáis diseñado vosotros.
La presentación sí, la voy a subir, ¿vale? La estoy grabando, por tanto, ahora cuando terminemos la descargaré y la subiré. Si no puedo esta tarde, pues será mañana, pero no os preocupéis que la tendréis, ¿vale? Bien, pues si no tenéis más dudas, muchas gracias por venir a la clase de hoy. Espero haberos ayudado y nada, seguimos en contacto. Nos vemos en la siguiente. Cualquier duda, cualquier consulta, para los que veáis la clase grabada también, nos la podéis poner en la mensajería del campus y os ayudaremos, ¿vale? Muchas gracias a todos.